Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Hoy vamos a trabajar los conceptos básicos de Excel. Bueno, vamos a ver qué es un libro de trabajo. Un libro de trabajo en Excel es un archivo que contiene desde 1 hasta 255 hojas, que permiten introducir y almacenar datos que están relacionados. Al crear un nuevo archivo un nuevo libro de Excel, va tomando los nombres del libro 1, libro 2, libro 3 y así sucesivamente. ¿Hasta cuántos? Hasta 255. Se pueden crear cuantos libros de trabajo se necesite. Para movernos entre los libros, podemos pulsar la tecla control sostenida y tabulador. Ahí vamos observando en la parte superior en el centro, libro 3, libro 2, libro 1. El nombre del archivo recibe la extensión XLSX para que se reconozca, se identifique que es un archivo de Excel. Los libros de trabajo son una gran herramienta de organización. Una hoja de Excel podemos agregar, como dijimos, hasta 255. De manera rápida podemos hacerlo con la tecla mayúscula F11 y para movernos lo vamos a hacer con la tecla control sostenida y las teclas de página arriba, página abajo para movernos hacia la izquierda y hacia la derecha en las diferentes hojas. En la parte de abajo, en el nombre de las hojas, ahí vamos observando cómo nos movemos entre una y otra hoja. La hoja seleccionada la llamamos hoja activa. La hoja de cálculo es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajan con gran cantidad de números y necesitan realizar cálculos u operaciones con ellos. La hoja de cálculo está formada por columnas y por filas. Son 16.384 columnas y 1.048.576 filas. La columna es la agrupación de celdas que están verticalmente desde arriba, desde la fila 1 hasta la última fila en la 1.048.576. Las columnas se identifican por las letras A, B, C, luego hasta la Z y podemos continuar a B hasta la AZ, ir al final hasta la XFD. Las filas se numeran 1, 2, 3. Recuerden que el nombre de la fila es de acuerdo a la configuración que tenemos, porque también en vez de A, B, C, D puede ser columna 1, fila 1. El número de celdas equivale a la multiplicación entre el número de filas por el número de columnas. Son 17.179.869.184 celdas. La celda. La celda entonces es el espacio donde vamos a ubicar los datos. Es la intersección de una fila con una columna y se identifica por la letra correspondiente a la columna y el número de la fila. Entonces, en este caso, la celda resaltada, celda activa, es la celda B2. En una celda podemos
ubicar hasta 16.000 caracteres. Para movernos rápidamente en la hoja, porque aunque vemos una pantalla, una pequeña pantalla, recuerden que es muy grande. Entonces, para movernos vamos a hacerlo con las teclas de manejo del cursor, que las vamos a ubicar, la flecha arriba, flecha abajo, a la izquierda y a la derecha. Y nos movemos de una en una. Pero también lo podemos hacer con la tecla control y las respectivas fechas de manejo del cursor. Por ejemplo, control y la tecla inicio nos lleva a la celda A1. La tecla fin. La tecla fin es una tecla switch. Cuando la pulsamos, nos aparece acá en la barra de estado, modo final. La pulsamos una vez, queda activa. Cuando la volvemos a pulsar, se apaga. Teniendo activa la tecla fin, vamos a pulsar flecha abajo y nos lleva a la última celda. Pulsamos de nuevo fin y flecha a la derecha y nos lleva a la última celda de la hoja de trabajo. Le podemos dar fin arriba, nos lleva a la fila 1, columna XFD, y pulsamos fin, flecha a la izquierda, volvemos a A1. Si tenemos datos en el área de trabajo, la tecla control inicio, recuerden que en cualquier momento nos lleva a la celda 1 y control fin nos lleva a la última celda del área de trabajo que tenemos ocupada. Bueno, también nos podemos mover con las barras de desplazamiento horizontal, con las barras de desplazamiento vertical, podemos irnos moviendo y lo podemos hacer también, ubiquemos en la parte superior las teclas página arriba, página abajo y vamos haciéndolo por pantallazos. Nos devolvemos, página arriba y página abajo. Podemos movernos también rápidamente a través del cuadro de nombres. En este cuadro de nombres podemos pulsar la celda a la que deseamos ir, por ejemplo H500, y se desplaza a la respectiva celda. Control inicio, control fin. Para movernos entre las hojas, como lo vimos, podemos hacerlo con la tecla control, página arriba, control, página abajo. Bueno, la celda, cuando estamos ubicados en una celda, en la celda activa, entonces la columna activa es la B en este caso, tengo seleccionada la celda B5, entonces la columna activa es la B, la fila activa es la 5, celda activa B5. En la parte de abajo nos podemos mover con este carácter acá más para agregar nuevas hojas y si no alcanzamos a ver las hojas, se nos habilitan flecha a la derecha, flecha a la izquierda para movernos entre ellas. El rango es otro concepto muy importante en la hoja de cálculo. Para seleccionar los rangos, extendemos sobre varias celdas continuas y tenemos acá un primer rango de celdas continuas que se nombra B4, la celda inicial, separada por 2 puntos, B10, la celda final. Pero también puedo tener rangos discontinuos. Para seleccionarlo, pulsando la tecla control, selecciono las siguientes celdas. En este caso, de D6
a G6. Voy a seleccionar la celda H6. Para hacer referencia a este rango, entonces identificamos cada uno de los rangos continuos separados por coma. Entonces haría referencia así: B4, 2 puntos, B10, coma. D6, 2 puntos, G6, coma. Y 6. Bueno, en este momento vamos a ver cómo ingresar datos, cómo modificarlos y los diferentes tipos de datos que maneja Excel. Excel nos permite manejar datos constantes, fórmulas y funciones. Dentro de los datos constantes tenemos números, fechas y horas y texto. Veamos cómo ingresarlos. Bueno, vamos a ingresar los nombres de campo. Vamos a ingresar entonces números enteros, valores en miles, valores en millones, decimales, porcentaje, valores en moneda, fraccionarios. Cuando entramos un dato, pulsamos Enter o alguna de las teclas de manejo del cursor y nos lleva a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo para continuar ingresando los datos. Bueno, vamos a entrar números enteros. Simplemente identificamos los caracteres numéricos, damos Enter. Al dar Enter pasa a la celda siguiente, a la celda siguiente. Nos ubicamos en la columna B para entrar los valores en miles. Es importante cuando vamos a entrar números habilitar el teclado numérico. De acuerdo a la configuración regional, el punto decimal puede ser el punto o una coma. Entonces, para estar seguros es mejor utilizar el teclado numérico. También cuando vamos a ingresar un valor, podemos ingresar, por ejemplo, 1000 y podemos poner el punto de 1000, teniendo en cuenta que la coma sería el punto decimal. Vamos a entrar valores en miles. Cuando vamos a entrar un valor en 1000, vamos a tener en cuenta que podemos poner el punto de 1000, pero dentro de la barra de fórmulas vamos a ir observando qué ocurre cuando aceptamos el valor. Voy a escribir 1000 con punto. Observen que tenemos 1 punto, los 3 ceros, le damos Enter. Cuando volvemos, observemos que el punto de 1000 desaparece, pero lo estamos visualizando como 1000. Poner 2500, digitando el punto. Cuando pasamos por la respectiva celda, observemos el valor en la barra de fórmulas. No está el punto que digitamos, solo aparece el punto decimal. Lo recomendable es ingresar los valores enteros sin punto. Solo se utiliza el punto para la parte decimal. Va a entrar otros valores en millones, lo mismo, digitando el punto 1.500.000, 3 millones. Estoy digitando los puntos respectivos.
Cuando paso por la respectiva celda, observamos que el punto no está, pero lo estamos visualizando. Entonces puede lograr también por medio de formatos. Vamos a ingresar entonces los números decimales. Ahí sí, entonces, el punto, recuerden, pongamos el punto que encontramos en el teclado numérico. Observemos que acá en la barra de fórmulas sí encontramos el carácter coma, lo que no ocurre acá en miles, en millones. El carácter coma lo visualizamos acá. ¿Cómo ingresar porcentajes? Ingresamos el número, por ejemplo el 5%, ingresamos el número y luego el carácter de porcentaje. ¿Sí? El 2%, el 9%. Para ingresar moneda, ponemos el carácter pesos y luego a continuación el valor, pongamos 100.000. Entonces, 345.000. Miren que no digité el carácter pesos, por lo cual tanto no lo observamos. Entonces digito el carácter pesos para volver a escribir. Simplemente basta con que me ubique en la respectiva celda, ponga el carácter pesos, le doy enter. ¿Sí? Acá faltó el carácter pesos. Cuando voy a corregir, me ubico en la respectiva celda y puedo ubicarme acá al principio, le doy el carácter y le doy enter. Miren que cuando tengo moneda, al igual que porcentaje o valores en 1000, no aparece el carácter respectivo acá en la barra de fórmulas. ¿Cómo vamos a ingresar los fraccionarios? Cuando digitamos un medio, por ejemplo, aparece el punto 5 o fecha o cómo sacar el valor respectivo que equivale, para verlo, 1/2, ¿cierto? Para ver el respectivo fraccionario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Escribo el 0, espacio y el fraccionario. 1/2. Entonces, cuando le doy enter, ¿sí?, me muestra 1/2 que equivale a 0.5. Quiero ver 2 y 1/2. Entonces pulso el 2, le doy espacio y le doy 1/2. Debo de verlo como 2 y 1/2, pero observen que el valor que hay en la respectiva celda es 2.5. 1/4. Entonces pongo el 0, un espacio, 1/4. Entonces, lo vemos como 1/4, pero aparece 0.25. Para corregir datos, basta simplemente que en la barra de fórmulas ubiquemos el cursor en el lugar respectivo. Por ejemplo, es 2.8. Entonces me ubico entre el 2 y el 5, borro con suprimir el 5, suprimir borra lo que hay a la derecha, la tecla de retroceso borra lo que hay a la izquierda. Entonces volvemos a escribir el valor. Bueno, Excel nos permite entrar números, como hemos visto, pero también nos permite entrar fechas
y entrar texto. Vamos a ingresar algunas fechas. Vamos a ingresar la fecha del 31 de enero del 18. Bueno, la celda, la fecha para Excel es un dato numérico que equivale al número de días que han transcurrido desde 1900 hasta la fecha que estamos ingresando. No le aplica un formato que la vamos a ver como fecha, nos debe de aparecer en formato de fecha 31 de enero del 18. Es aconsejable al ingresar las fechas tener en cuenta lo siguiente. 1. Separar el día, el mes del año con el guión. Lo otro, si los años que vamos a ingresar están entre 1929 y 2028, podemos ingresar los dos últimos dígitos. Si equivalen a otros años, tenemos que entrar el dato completo del año, 1901, 1902 o 2050. Bueno, he ingresado 31-1-18, le doy Enter y observen que el carácter guión se convirtió en el slash y se ajustó al lado derecho. Vamos a ingresar la fecha del 16 de abril del 18. Simplemente la separo con guión y le doy Enter y me aplica formato de fecha. Voy a ingresar el 1 de enero del año 2050. Bueno, entonces recuerden que tenemos que digitar el año completo. En la realidad, las fechas corresponden a un número. Si lo observamos, voy a ponerlo acá, voy a cambiar el formato un momentico a general y observemos que esta fecha equivale al número 43.131, o sea, el número de días que han transcurrido desde 1900 hasta la fecha que digitamos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque con las fechas vamos a poder entonces hacer operaciones. Para ingresar el texto, simplemente el texto son caracteres alfanuméricos como nombres. Ingresemos, por ejemplo, nombres de ciudad. Observen que cuando ingresamos el dato, al darle Enter, él se ajusta, se acomoda de manera respectiva. Poner Antioquia, valores de texto, simplemente el texto, como texto podemos ingresar cualquier carácter alfanumérico, pueden ser letras y números, por ejemplo Medellín 2018. Bueno, es importante cuando vamos a trabajar en Excel tener en cuenta que se debe trabajar con una estructura. Una estructura que corresponde a unos títulos, unos datos, unas tablas y unos totales. Hemos visto que Excel permite ingresar datos constantes,
Ahora vamos a ingresar entonces fórmulas. Vamos a ver qué es una fórmula y cada una de las partes que compone la fórmula y cómo crear una fórmula en Excel. Bueno, entonces una fórmula es una cadena formada por valores constantes, referencias, celdas, nombres, funciones y operadores. El dato constante sería el número, por ejemplo, que hemos ingresado. Digamos acá en A2 hemos ingresado el número 140, entonces cuando dentro de la fórmula escribimos los dígitos, el valor 140, estamos haciendo referencia a un dato constante. Pero en la fórmula también podemos hacer referencia a lo que hay en la celda A2, ahí estaríamos utilizando referencia a celdas. Pero la celda también la podemos nombrar, dándole clic acá en el cuadro de nombres, podemos decir que este es el primer valor y podemos hacer referencia a esa celda con el respectivo nombre. También podemos utilizar funciones y operadores. Entonces vamos a ver cada una de las partes. Primero, las fórmulas empiezan con el carácter igual. El carácter igual es un operador relacional. Podemos hacer referencia, entonces, digamos, a una constante como 140 más, vamos a hacer referencia a una celda, a la celda B2, entonces utilizamos la referencia. Vamos a dividirlo por el nombre que hemos asignado a la celda A1, que es primer valor. Observen que acá cuando empiezo a escribir el nombre que asigné a la celda, me aparece en la parte inferior. Le doy doble clic y me lo asume. Para terminar la fórmula, simplemente le doy Enter. También puedo utilizar funciones. Bueno, vamos a hacer otra fórmula que sea igual a el contenido de cada una de las celdas desde A3 hasta F3, ¿sí? Desde A3 hasta F3. Entonces sería igual, utilizando referencias, A3 más B3 más C más C3. Le damos Enter y aparece el respectivo valor. Podemos hacer una fórmula tomando un valor, cojamos la moneda, lo que hay en F4 y multipliquémoslo, carácter asterisco, por el 5. Le damos Enter. En una fórmula podemos tener funciones, pero entonces veamos primero qué es una función. Una función entonces es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario. Nosotros también podemos hacer nuestras propias funciones que nos simplifican la tarea, nos simplifican la actividad. Por ejemplo, vamos a utilizar la función suma. Lo podemos hacer desde el asistente de funciones, que lo encontramos acá, insertar función, o escribiendo la palabra suma. Y observe que me aparecen todos los nombres de funciones que empiezan por suma. Le doy doble clic para aceptar que este es el nombre de la función que quiero
y puedo hacer la suma de la siguiente manera. Puedo seleccionar utilizando simplemente las referencias. Entonces voy a sumar los valores desde A2 hasta C2. Observen que queda resumido. Vuelvo a hacerlo. Entonces empezamos con suma, abro paréntesis, observen que me va dando la ayudita, suma, número 1, número 2 y pueden ser varios. Entonces simplemente selecciono desde A3 hasta C3 y cierro el paréntesis y puedo dar enter o flecha abajo. Repito la actividad, voy a utilizar la función suma para los mismos 3 valores, pero de la respectiva fila. Termino entrando los datos. En las fórmulas podemos tener también una función, por ejemplo, en la fórmula que tenemos en J2, tenemos un dato constante 140, tenemos una referencia celda B2, tenemos un operador aritmético, tenemos una referencia por nombre que es el valor que haya en A2 y podemos sumarle utilizando la función los valores desde A2 hasta C2. Entonces tendríamos acá una función. Entonces, encontramos aquí la fórmula, empieza con igual, tenemos los operadores aritméticos, la referencia celda, el nombre de celda y tenemos una función. Bueno, hemos visto cómo ingresar datos en Excel y los diferentes tipos de datos que Excel maneja. Datos constantes, fórmulas y funciones.